¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar las clases grabadas. Si tal vez nos hace falta algún documento, algún certificado en la institución, entregar lo más pronto posible, ¿no? A su vez, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Bueno, como ustedes saben, pues estamos con estos problemas de los recortes de energía y pues obviamente estamos haciendo todo lo posible para que todos tengamos actividad, ¿no? Muy bien, vamos a esperar un segundito, por favor, y ya les comparto pantalla, ¿sí? Muy bien. La anterior clase nosotros estábamos revisando un poquito acerca del Imperio Carolingio, ¿no? El día de hoy vamos a revisar un poco acerca de las cruzadas. Las cruzadas que prácticamente eran enfrentamientos entre los cristianos, en este caso, en contra de los musulmanes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el fundador del cristianismo? ¿Cuál es el personaje con el cual se dio el cristianismo? ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Cómo se llama el personaje con el cual pues se dio paso o creció o apareció el cristianismo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros lo podemos determinar con el nombre de Jesús, ¿no? Que obviamente fue el personaje que dio paso a esta nueva religión y obviamente sus propias cosmovisiones, ¿sí? Y que obviamente prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, dentro del cristianismo podemos interpretar que el máximo representante es Jesús, ¿no? Mientras que de parte del islamismo también destaca otro personaje importantísimo dentro del origen del Islam, ¿no? Ahí directamente podemos hacer representación, ¿sí? De Mahoma. Sí, como ustedes saben, prácticamente estas dos religiones mantienen sus dos propios puntos de vista, sus dos concepciones religiosas diferentes y además de ello interpretan al mundo de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, algunos islámicos establecen que prácticamente Jesús no era el Hijo de Dios, sino más bien era un profeta más, ¿no? Entonces, si bien es cierto, dentro del cristianismo obviamente se representaban a diferentes personajes emblemáticos que se representaban directamente en la Biblia, ¿no? Y que obviamente pues para el mundo cristiano eran sumamente importantes, mientras en este caso que para los islámicos solamente tenía que ser representado pues Mahoma, ¿no? Muy bien, ¿me confirman por favor si la clase, bueno, si estoy compartiendo pantalla? Sí, licen. Sí, aparecieron muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros vamos a estudiar el día de hoy cómo fue ese enfrentamiento, ¿sí? Que se acercó directamente entre los cristianos en contra de los musulmanes, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos interpretar, sí que estas dos religiones obviamente pues tuvieron una serie de enfrentamientos, ¿no? Entonces, aquí directamente se establece que los cristianos buscaron de una u otra manera establecerse en los territorios en donde existió, creció, vivió y murió, pues, Jesús, ¿no? Entonces, para los cristianos, la tierra era sumamente sagrada y que obviamente, pues, no tendría que estar en mano de los musulmanes, ¿no? Muy bien, la mayoría de los cruzados prácticamente eran representados con una cruz tanto en sus armas como en su vestimenta. Muy bien.
Vamos a la primera diapositiva, por favor. Me ayuda la señorita Génesis, por favor. Buenos días, licenciado. Listo. Cruzadas. Se conoce como las cruzadas a una serie de campañas militares llevadas a cabo por una buena parte de la Europa cristiana, en particular la Francia de los Capetos eh, y el Sacro Imperio Romano, bajo el impulso de la autoridad eclesiástica. El Papa tuvieron lugar donde los siglos 1096 y 1291 y tenían como finalidad recuperar el control político y religioso de la Tierra Santa. En principio fueron 9 cruzadas diferentes, 4 mayores y 5 menores, pero también hubo más adelante en la historia una serie de guerras en España y en Europa del Este, que también fueron denominadas como tales y que en algunos casos se extendieron hasta el siglo V, no, a ver, XV. Los soldados que participaban en estos ejércitos papales se llamaban cruzados y portaban una cruz de tela cosida sobre la ropa. Todos los pecados previos que hubieran cometido. Excelente, señorita, muy bien. Muchísimas gracias, Díez. Muy bien. Las cruzadas prácticamente, ¿no? Duraron entre los años 1096 y 1221, ¿no? Aquí también podemos interpretar que gran parte de Europa logran construirse grandes imperios, ¿no? Como la Francia de los Capetos o el Sacro Imperio Romano, ¿no? Que si bien es cierto, eran facciones importantes o imperios importantes, que buscaban de una u otra manera recuperar pues Tierra Santa, ¿no? Aquí podemos identificar que existieron pues 9 cruzadas, ¿no? 4 mayores, 5 menores, aunque algunos investigadores destacan que fueron más de 9 cruzadas, ¿no? Es decir, más de 9 enfrentamientos grandes que tuvieron en contra de los musulmanes, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar que la mayoría de los soldados que participaban dentro de los cruzados prácticamente representaban la cruz, pero además de ello, en este caso los acompañaba siempre un sacerdote o un religioso, ¿no? El cual decía de que si ellos directamente acabaran con el enemigo, Dios directamente perdonaría pues todos sus pecados, ¿no? Eso directamente daba la potestad a que ellos, en este caso, atacaran, lucharan, pelearan y que obviamente tendrían pues el perdón de sus pecados y el acceso directamente al cielo según la tradición cristiana, ¿no? Ahora nos vamos a los antecedentes. ¿Me ayuda por favor la señorita Anabela Juliet, por favor? Dice, alrededor del año 1000 después de Cristo, la división del Imperio Romano en dos, el Sacro Imperio Romano y el llamado Imperio Bizantino, había otorgado a este último el dominio de los territorios en el Medio Oriente y el Asia que había sido parte del Imperio unificado. Estas fronteras fueron ascendidas por el Islam, sobre todo los turcos selyúcidas, a un total de obligar al imperio a ceder parte del territorio actual Turquía y sus alrededores, y partir que los musulmanes sí, se establecieran no demasiado lejos de Constantinopla, envalentonados por la victoria en la batalla de Manzikert de 1071.
Los turcos se anexaron los territorios de Siria, Palestina y entraron a la ciudad santa de Jerusalén, cuna de la mitología religiosa del cristianismo. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos determinar, ¿no? Que en el año 1000 después de Cristo, particularmente se dividió el Imperio Romano, ¿no? El Sacro Imperio Romano y el Imperio Bizantino, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos identificar que para aquellos años la religión del islamismo también tuvo un gran crecimiento, ¿no? Especialmente en Medio Oriente, en el Asia, en donde prácticamente habían unificado todos esos territorios en base a su propia religión, ¿no? Y que obviamente pues no veían con buenos ojos al cristianismo y eventualmente empezaron a tener esos enfrentamientos, ¿no? Aquí también podemos identificar que uno de los grupos más importantes eran los turcos selúcidas, que obviamente pues obligaron, ¿sí?, a su imperio llegar hasta Turquía, establecerse directamente a orillas también del Imperio Bizantino, y además de ello tuvieron una batalla directamente importante, la batalla de Manzikert en 1071, en donde anexaron los territorios de Siria, Palestina y entraron a la ciudad santa de Jerusalén, ¿no? Es decir, prácticamente dentro de la batalla de Manzikert, obviamente pues lograron tener todo el control de esos territorios e impidiendo directamente que llegara el cristianismo, ¿no? Y obviamente al enterarse de lo que son los representantes religiosos, los imperios europeos, eventualmente planificaron pues los enfrentamientos, ¿sí? Con la finalidad de recuperar Tierra Santa, ¿no? Ahora, nos vamos a las causas de las cruzadas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mayra Patricia Castillo? ¿Estamos ahí? Señorita Mayra Patricia, no, listo, muy bien, sin participación. ¿Me ayuda, por favor, el señor Mateo Alejandro? Buenos días. Buenos días, por favor. Em, Causa de las cruzadas. Las principales causas a la llamada a cruzadas fueron siempre la liberación de las tierras santas de Jerusalén de manos de los musulmanes, paganos o herejes. Sin embargo, detrás de dichas pretensiones religiosas estaban también el deseo de expandir el área de influencia comercial y económica de la nobleza feudal, quienes, aliados con la Iglesia, buscaban aumentar la influencia del Papa al mundo. Excelente, señor 10, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros no podemos identificar que particularmente destaca el sitio en donde pues creció, vivió y murió pues Jesús, ¿no? Sin embargo, aquí directamente los cristianos consideraban pues a los musulmanes como herejes, es decir, aquellas personas que no estaban dentro de su misma religión, aquellas personas que tenían otro tipo de religiones y que no aceptaban pues al cristianismo, ¿no? Y que obviamente pues para ellos eran personas que debían ser en casos difíciles, ¿no? Erradicarlos o a su vez directamente establecerlos dentro de su religión, ¿no? Pero el objetivo principal era recuperar el sitio sagrado en donde pues había crecido Jesús, ¿no? Ahora, como ustedes saben, Jesús nació en dónde, ¿en Belén o en Nazaret? Belén. En Belén, muy bien. Entonces, si bien es cierto, Belén particularmente es un territorio pequeñito, ¿no? El territorio más grande era conocido pues como Nazaret, ¿no? Nazaret. Si bien es cierto, aquí podemos identificar que para el mundo cristiano estos sitios tendrían que ser custodiados por ellos, ¿no? Pero a raíz de que los musulmanes ganaron la batalla de Manzikert, se quedaron con estos territorios. Ahora, vamos a determinar cómo fueron los diferentes enfrentamientos, ¿no? Dentro de ellas, pues, las cruzadas mayores.
¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? La señorita Melanie Anaí, por favor, ¿estamos ahí? Sí, Lisa, aquí estoy. Leo desde las causas de las cruzadas. Sí, por favor. Ya, causas de las cruzadas. Las causas mayores, primera cruzada, inició en 1996 y culminó en 1099 con una victoria cristiana y el control de los territorios en disputa por las potencias occidentales. Esto significó la recuperación de ciertos territorios del este por el Imperio bizantino y el establecimiento de los estados latinos de Oriente. Segunda cruzada tuvo lugar entre 1144 y 1148 a partir de la caída del condado de Edesa, el primer estado latino ante los turcos selyúcidas. Los ejércitos cristianos del rey francés Luis y Conrado de Alemania marcharon por toda la Europa y el Imperio bizantino para llegar a Antolina. Anatolia, muy bien, parece que eso nos fue la señal, muy bien, y ser derrotados por los musulmanes, que luego sitiaron Jerusalén 1187. Al mismo tiempo, los cruzados marchaban hacia Oriente, pasaron por la península ibérica, retomaron Lisboa, Meria y Tarragona en 1147. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos identificar que dentro del inicio de los enfrentamientos fue en el año 1096, ¿no? Y esa cruzada obviamente pues culminó en el año 1099, es decir, casi cerca de 3 años de enfrentamientos, ¿no? Lo que obviamente pues no logró directamente llegar al territorio custodiado por los musulmanes. En la segunda cruzada entre 1144 y 1148, aquí directamente marcharon los ejércitos cristianos del rey francés Luis VII y Conrado III de Alemania, ¿no? Directamente fueron con ejércitos sumamente grandes, sin embargo, llegaron pues a Anatolia y fueron derrotados por los musulmanes, ¿no? A ello, los musulmanes directamente rodearon el territorio de Jerusalén en 1187 y obviamente pues lograron también tener lo que es un control bastante determinado de estos territorios, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la primera y la segunda cruzada realmente pues se logra interpretar que fueron con la aprobación y ejércitos sumamente grandes, ¿no? Sin embargo, directamente al no tener una buena organización, fueron derrotados directamente por los musulmanes, ¿no? Que para aquellos años pues tenían un control sumamente fuerte dentro de estos territorios y además de ello también tenían armas en donde podían hacerles frente, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver si la siguiente diapositiva, por favor, ¿no? Me regalan un segundito. Sí, muy bien, me regalan un segundito, por favor. Parece que nos afecta un poquito la señal. Pero bueno, particularmente, sí, estos enfrentamientos eran muy grandes, ¿no? Ahora, otra característica importante, podemos evidenciar en la partecita de abajo, ¿sí? Tenemos lo que son imágenes en donde podemos identificar cómo se vestían los cruzados, ¿no? Ellos siempre directamente llevaban lo que es la representación de una cruz roja tanto en el pecho, en la vestimenta, en los animales, inclusive con la finalidad de identificarse directamente dentro de estos enfrentamientos, ¿no? Aquí también podemos hablar un poco acerca de la tercera, la cuarta cruzada, ¿no? Regalan un segundito, por favor. Ya me regalan un segundito.
Excelente, muy bien. Nos vamos a la tercera cruzada, por favor. ¿Me ayuda la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Patricia Alexandra? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, dicen. Buenos días. Causas de las cruzadas. Tercera cruzada ocurrió entre 1187 y 1191 y fue conocida como la Cruzada de Reyes. Tuvo el objetivo de recuperar Jerusalén del control de la califa Saladino y Salah al-Din Yusuf ibn Ayub, cometido que se logró solo parcialmente luego de una serie de victorias cristianas costeras de importancia. Con la firma del Tratado de Ramia, que cedía el control de los musulmanes a la ciudad santa, pero permitía a los cristianos realizar sus peregrinajes libremente. Excelente, señorita. Muy bien. Tercera cruzada, ¿no? ¿Qué ocurrió entre los años 1187 y 1191, ¿no? Aquí directamente podemos identificar que el califa Saladino, Sal-Ayyub, particularmente tuvo el control del territorio de Jerusalén, ¿no? Sin embargo, era un califa sumamente empático, ¿sí? Y dio paso a que los cristianos lograran directamente ingresar, ¿sí? Al territorio de Tierra Santa, obviamente pues a realizar los peregrinajes libremente, sin la necesidad de atacarlos, ¿no? Pero obviamente eso gracias a la firma del Tratado de Ramla que se le conoce, ¿no? Y eso obviamente dio paso a que lograran visitar, lograran directamente predicar su religión, ¿no? Nos vamos a la cuarta cruzada. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Marta Isabel Muñoz? ¿Estamos ahí? Señorita Marta Isabel. No, no estamos. Muy bien, sin participación. Señor o señorita. Señor Alex Paul, ¿estamos ahí? Yo, Señor, profe, sí estoy aquí. señorita Isabel, muy bien, por favor. ¿Desde dónde tengo que leer, profe? Cuarta cruzada. Porque en mi teléfono se ve todo oscuro. Ya, será tal vez que es nuestra señal. Bien, actualícele, por favor, ¿sí? Mientras tanto, me ayuda la señorita Génesis. A ver, Cuarta Cruzada. Inició en 1202 y culminó en 1204, pero esta vez no contra los musulmanes, que controlaban todavía Jerusalén, sino contra el Imperio bizantino, cuyas relaciones con el rey Enrique VI de Alemania se habían agriado. En ello tuvo mucho que ver las manipulaciones de la República de Venecia, que deseaba asegurarse la predominancia comercial de la región. Los cruzados asedieron y conquistaron Constantinopla en 1204 y la saquearon durante varios días. Luego proclamaron en su lugar el Imperio Latino. Excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Muy bien. La Cuarta Cruzada inició pues en 1202 y culminó en 1204, ¿no? Aquí directamente podemos verificar la participación del rey Enrique VI de Alemania, ¿no? Y que obviamente pues lograron directamente ingresar con un gran ejército. Sin embargo, no lograron tener lo que es el apoyo característico por parte de los musulmanes, por parte de los cristianos como tal, y eventualmente, a pesar de tener un ejército grande, no logró ingresar directamente a los reinos musulmanes, ¿no?
Aquí también podemos hablar de la Quinta Cruzada, que eventualmente comenzó en 1217-1221, ¿no? Y aquí particularmente buscaba el rey cruzado Andrés II de Hungría lograr derrotar al Estado musulmán y obviamente recapturar Jerusalén, ¿no? Sin embargo, obviamente pues a pesar de que tuvo grandes victorias dentro de los territorios islámicos, no logró directamente el tener un ataque directo a Egipto como tal y eventualmente su ejército logró ser derrotado, ¿no? Ser sometido y que obviamente pues logró detener lo que es el avance del rey Andrés II, ¿no? Entonces, si bien es cierto, a pesar de que los europeos podían tener lo que son ejércitos sumamente grandes, sumamente adelantados, sus armas, de igual manera, los islámicos tenían fuertes defensas, lo que obviamente no permitió que ellos ingresaran. En la Sexta Cruzada, en 1228-1229, a cargo directamente de Federico II, que fue la primera cruzada, por decirlo así, que no tuvo un apoyo papal, ya que directamente Federico II fue excomulgado, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente podemos identificar que a aquel entonces el sultán Kal Amin particularmente tenía un conflicto dentro de los grupos musulmanes y eventualmente Federico II quiso aprovecharse esa situación. Sin embargo, a pesar de que logró aliarse directamente con algunas comunidades islámicas, no logró directamente ingresar al territorio de los musulmanes. Aquí directamente podemos hablar de la Séptima Cruzada, la octava, la novena, que particularmente fue 25 años después de la séptima, en donde eventualmente Luis IX, ¿sí?, trató directamente de recuperar lo que son las Tierras Santas, desembarcó en Túnez y pues él también enfermó y murió a los pocos días, ¿no? Eventualmente también logró tratar de realizarlo el rey Luis en 1272. Sin embargo, no lograron directamente obtener estos territorios y que obviamente los reinos europeos no lograron tener un control, en este caso, del territorio donde nació, vivió y creció Jesús, sino más bien lograron adaptarse a la situación, ¿no? Es decir, firmar acuerdos, firmar tratados, en donde eventualmente permitan que los cristianos ingresen a esos territorios a venerar directamente los lugares sagrados, ¿no? Aquí también podemos identificar a los cruzados, cómo se vestían, quiénes eran, y que obviamente estaban encaminados directamente a llevar la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, ellos directamente utilizaban todas las herramientas posibles, ¿no? Ya que consideraban que aquellas otras personas que tenían otro tipo de religiones eventualmente eran paganos, eran infieles, ¿sí? Eran personas que no tenían una religión aceptable, eran herejes y que tenían que ser evangelizados por una parte, y en caso de no querer, obviamente, pues entrar en enfrentamientos, en conflictos, ¿no? Entonces, por cada enemigo que ellos supuestamente eliminaran, tenían pues un pase directamente al cielo, ¿no? Ya que consideraban directamente de que el esfuerzo que realizaban por Dios eventualmente tendría su premio en el cielo en general, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos algunos enfrentamientos, algunas luchas, en donde los cruzados como tal, de una u otra manera, buscaron recuperar el territorio de Tierra Santa, establecieron de una u otra manera el crecimiento del cristianismo y también podemos identificar que los musulmanes como tal se apropiaron de estos territorios, lograron directamente crecer en disciplinas y sobre todo directamente podemos interpretar que al día de hoy son dos religiones muy grandes que tenemos en la actualidad y que obviamente conviven, ¿sí?, con toda tranquilidad, ¿no? A diferencia de aquellas épocas que obviamente pues tenían una serie de enfrentamientos, ¿no? Si bien es cierto, nosotros al día de hoy podemos interpretar que cada una de ellas tiene sus propias cosmovisiones religiosas. Además de ello, cada una de ellas tiene sus propios libros, sus propias formas de interpretar la religión y sobre todo directamente mantenemos una armonía entre religiones monoteístas, ¿no?
Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, No, licenciado. no dice. Excelente, muy bien. Nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? Bien, nos vemos en la tardecita. Pasen un bonito día. Se cuidan mucho. Pero dicen igualmente.